Andrea, bienvenida a Bountiful Momcast. Estoy muy feliz de tenerte hoy porque hablar de salud mental maternal es hablar de una de las transiciones más profundas y transformadoras que una mujer puede vivir. Tú eres especialista en este tema, pero también eres madre, eres hermana, hija, comunicadora y creadora de una comunidad que acompaña a muchas mamás a encontrarse nuevamente en esta etapa. ¿Cómo nació The Mom I Want to Be? ¿Qué te llevó a dedicarte a acompañar a otras mujeres en su transición de mujer a mamá? Bueno, primero que nada, gracias Ivonne por tenerme acá, es un placer. Sé que fueron meses de planificación, así que feliz de que lo logramos y como dicen, el tiempo de Dios es perfecto y Amén. nos estamos encontrando en octubre, que es un mes particularmente importante para todo lo que tiene que ver con salud femenina y en el ámbito específicamente de salud mental maternal y que más adelante vamos a profundizar tal vez un poquito en eso. Es también el mes de la concientización de la pérdida infantil o pérdida gestacional, lo cual se conoce en inglés como Infancy and Pregnancy Loss Awareness Month, de donde nace The Mom I Want to Be. Nace originalmente de una pérdida, honestamente. Yo para diciembre de 2020, 25 de diciembre de 2020, grabé el primer episodio de mi podcast que, bueno, está en construcción, llamado Normal the Podcast, con el enfoque en normalizar la conversación sobre salud mental, depresión, ansiedad y emociones difíciles. Para ese momento decidí hacerlo porque el 25 de diciembre se cumple el aniversario del fallecimiento repentino de mi papá y es la fecha en la que yo decido transformar ese dolor, no el de mi papá que ya había sucedido 5 años antes, pero por supuesto hay una resignificación cuando yo me entero el día de Thanksgiving 2020, el 26 de noviembre del 2020, que estoy embarazada. Hago todas las diligencias, fue una sorpresa increíble, hago todas las diligencias, cuando voy a mi primer eco, la técnico casualmente se llamaba Milagro y ella me cuenta que a su primer día luego de haber sufrido un stroke, entonces que no me asustara si veía que ella era un poco lenta o que hacía pausas prolongadas. Wow. Wow, y esta fue como la bienvenida a mi primer ultrasonido para conocer a mi bebé. Inmediatamente, literalmente sucedió lo que ella me advirtió. No me asusté porque me dio el heads up, pero bueno, lamentablemente no eran buenas noticias y yo estaba viviendo una pérdida temprana, una pérdida gestacional temprana. Apenas entro a la oficina del doctor, él me da la noticia, eso fue un 10 de diciembre 2020, que yo iba a perder el embarazo y es un tema que he tocado a profundidad en mis redes, sobre todo en el mes de octubre, porque somos una de 4 la que vivimos esta estadística. Entonces es bastante más común de lo que conocemos. Realmente es un tema que con el que no nos familiarizamos hasta que lo estamos viviendo. Entonces, bueno, decidí ese diciembre, en medio de esa tristeza, por supuesto, y de esa sorpresa, tanto buena como mala. Buena era porque creía que iba a ser mamá y en menos de 2 semanas, bueno, no, ya no eres mamá. Wow. Estaba atravesando también un proceso personal en la pareja súper, súper, súper delicado. Entonces fue como una montaña rusa de emociones. Nos decidimos ir a un viaje de Navidad que estaba pautado para San Agustín y ahí encuentro en una tienda que es hermosa un osito de oración, que tenía un mensaje muy hermoso y decido que bueno, que yo voy a atravesar este dolor, que hay luz después de la oscuridad. Me casé con una frase que me tatué desde el fallecimiento de mi papá, que en inglés es Resilience in Love, y lo que significa es finding a way of holding on to love even though the person you love is gone. Wow. Qué bonito. Resiliencia, sí, resiliencia en el amor, encontrar la manera de aferrarte al amor aun y cuando la persona que amas ya no está físicamente. Entonces, bueno, en medio de esa noticia grabo el primer episodio de Normal the Podcast, lo llamé Mi Regalo de Navidad y bueno, está disponible para quienes lo quieran escuchar, pero es algo que todavía está muy naciendo. En abril hacemos una invitación, aunque todavía no nos habíamos mudado, y los pimentones a la parrilla, que me encantan, es algo que No no me toleras de pasaba. repente. No me pasaban, y yo, esto está raro. Y además, bueno, ¿qué me iba a imaginar? Yo que, o sea, nada. Bueno, resulta que fui, me hice mi prueba, oh sorpresa, voy a ser mamá. Y bueno, todas las emociones que vienen con eso también, ¿no?
claro. ser madre después de una pérdida, me va a volver a pasar, cualquier cantidad de ansiedad, todo esto. Y no es sino hasta que nace mi hija Valentina el 20 de noviembre de 2021, o sea, fue de verdad que milagroso, o sea, un año casi a la fecha de la primera vez que me enteré que estaba embarazada. Y a través de ese proceso de transformación, como ya lo hablamos, yo me dedico a acompañar y a sostener a esa mujer en el proceso de transición de mujer a madre. A mí se me abrió un portal y un viaje que empezó y que estoy disfrutando divinamente con todo lo que incluye la maternidad, porque como yo bien digo, es una dualidad, la dualidad de la maternidad, pero se navegan cosas hermosas y bueno, desde ahí empezó este viaje de querer profesionalizar tanto mi historia como actriz y animadora en la parte comunicacional, con mi experiencia también trabajando en hospitality y trayendo como que eventos súper, súper, súper curados, mi propio camino de sanación, Ujú. tanto habiendo atravesado temas de depresión, ansiedad y por otro lado, pues navegando estos dos grandes duelos, y la psicología, que es en lo que me gradué pues ya hace algunos años. Entonces, Wow. bueno, fue como, wow, se me abrió el mundo, se me prendió la luz y creo que definitivamente es un regalo que vino de allá arriba y por eso nace The Mama I Want to Be. Y justo como reflexionando un poco en tu relato, que por cierto, muchas gracias por abrir tu corazón de esa forma. Sé Sí. que no tuvo que haber sido fácil. Como creyentes, tenemos que creer, valga la redundancia, que a veces todo conspira para un propósito. Y pareciera que en el momento no encontramos esa luz, no vemos el propósito justo detrás de lo que estamos viviendo, de esa prueba, de ese journey, de esa situación que en el momento se siente terrible y somos humanos y lo tenemos que sufrir y padecer. Pero en su momento Ujú. pareciera que todo cobra sentido. Hoy reflexionando 5 años después, donde tu movimiento está mucho más institucionalizado, consolidado, que tú puedes a lo mejor hacer un balance de cuántas madres has ayudado. ¿Cómo reflexionas entre lo que pasó y dónde estás hoy? Y hacia dónde va justamente ese movimiento. Bueno, primero que nada, creo que es uno de los regalos. El otro día escuché a una profesora de meditación hablando de lo que son nuestros regalos envueltos y me encantó esa frase. Los regalos envueltos son esas bendiciones que la verdad al principio no llegan como bendiciones. Y hay una frase de Paulo Coelho que se ha quedado conmigo toda la vida dice, la voy a parafrasear porque no la recuerdo textualmente, pero dice algo así como, a veces las mayores bendiciones llegan estallando todos los cristales. Wow, Y, y sí, definitivamente no son situaciones que diría, ay, qué chévere que me pase otra vez, no, claro, por favor, no se lo deseo a absolutamente nadie. Pero también ha sido un proceso de reconciliación, el dolor es parte de la vida, no necesariamente el sufrimiento, pero el dolor es parte de la vida, el duelo es parte de la vida y haber experimentado eso me ha ido acercando a otras personas. Creo que también ha sido un espacio donde no solo yo he encontrado comunidad, pero el haberlo vivido me ha puesto, y bueno, definitivamente soy un libro abierto, entonces no es que tenga mucha pena en compartir las cosas, pero eso también ha servido de invitación para muchas mujeres. Apenas tú abres la boca, como te digo, la estadística es una de cuatro wow. mujeres. Es el 20% de las mujeres que en algún momento de nuestra vida fértil vamos a experimentar una pérdida en cualquier etapa del embarazo. Bueno, con esto es primero la aceptación radical de que esto fue lo que pasó, es que esto no se sale de mi control. Y yo, gracias a Dios, para el momento tenía ya una práctica de yoga también bastante como sólida a lo largo de todos esos años, como que ciertas frases que ahora las considero herramientas fueron llegando a mi vida, tanto así que me las tatué, igual que la frase de Resilience in Love tras la muerte de mi papá, y son Release and Surrender. No se ve muy bien, pero Me es Release and encanta. Surrender, y acá es Love. Y cuando digo Surrender, la gente se queda así como, no es rendirte, o sea, Es Surrender entregarte. es entregarlo todo, o sea, es soltar y confiar. Literalmente esa es como la traducción. Sí. Y creo que eso es lo que me ha permitido crear. Además, bueno, es un proyecto creo que muy personal porque es que viene desde el corazón y desde lo vivido. Entonces, lo que entrego todos los días y las mujeres
que eso a su vez ha traído a mi vida. Ejemplo, tú, es que bueno, nos conocemos porque la vida es vida y ese es el nombre con el que bauticé a esa bebé en el Qué cielo, a mi bonito. estrellita. Ella se llama Vida, mi angelita y mi bebé aquí en la tierra, Valentina. Y creo que fue eso, o sea, la pregunta es, ¿dónde estás y a dónde vas? Bueno, a mí me reconectó con la vida, precisamente. Esa pérdida, esa muerte, me reconectó con la vida. Uy, qué fuerte lo que estás diciendo y no puedo evitar conmoverme porque tiene tanto poder tu palabra. Es admirable la manera como lo ves y cómo lo resignificaste. Gracias por eso. La frase que titulas tu movimiento, The Mom I Want to Be. Yo he tratado de respondérmela, te lo confieso, en este ejercicio de preparar la entrevista desde que te conocí y una y otra vez me pregunto, ¿quién es esa mamá que quiero ser? Yo te lo pregunto a ti hoy. ¿Quién es esa mamá que tú quieres ser? ¿Has encontrado respuesta para esa pregunta? Bueno, es que en el proceso, sí, la pregunta precisamente es una invitación a una transformación y ahí fue como que cobrando sentido a medida que fui navegando este camino hace más de 2 años cuando empezó. Y es que sí, The Mom I Want to Be realmente es un estado mental y Ujú. psicoemocional que son todas nuestras angustias, expectativas, ansiedades, lo que la sociedad nos dice que debe o no ser una mamá, que si alimento o no de esta manera, que si le todo eso es lo que vive aquí y tal vez aquí. Pero a través del proceso de acompañamiento que yo ofrezco, bien sea en one-on-ones, o sea, en sesiones individuales uno a uno, o de los talleres y experiencias grupales como en la que nos conocimos nosotros, la idea es acompañar y llevar a todas estas mujeres a empoderarse y reconocer que al final de este camino juntas, que la verdad nunca termina, porque Claro, yo también tengo una frase que es, tú estás de, o sea, tú eres posparto para siempre, ¿no? Tú no puedes volver a ser preparto. Una vez diste a luz, claro. bien sea como haya llegado ese bebé a la tierra, ¿no? Porque también son, o sea, para mí además todas las mujeres son madres, tengan hijos vivos o no, o tengan hijos humanos. Las mujeres somos portales creadores y sin ponerme muy como filosófica, creamos proyectos, creamos familias, creamos empresas, creamos impacto, entonces todas creamos y dar a luz para mí es eso, es crear. Sí, y tenemos Entonces, una capacidad única dada por Dios para ese poder de creación, justamente. Y eso es lo que nos define como mujer. Es lo más correcto. poderoso que tenemos. Correcto, entonces The Mom I Want to Be creo que es ese pre-estado. Y mi esperanza y bueno, mi trabajo realmente, mi enfoque es que al final de este camino juntos o que a lo largo de este camino juntos, tú te encuentres contigo gracias al acompañamiento y a ese, bueno, hay alguien que te está también como abriendo un poquito los ojos y te sientas segura, firme, tranquila, en paz y conectada con the mom you're meant to be. Ok. Que eso para cada quien, sí, es para cada quien. O sea, este cuento de que las mamás tenemos que ser todas de una manera, que sí hay que usar el coche tal, que sí. No, no, no. Cada quien, entre gustos y colores y cada quien. Y eso sí, con respeto. La comunidad que Claro. tenemos, gracias a Dios, ha sido un espacio tan hermoso, orgánico. A la fecha somos alrededor de 100 mujeres que tenemos ciertos encuentros mensuales, talleres, distintas actividades. Yo me enfoco además en 4 pilares de bienestar que son nourishment, todo lo que nos nutre, no solo el alimento, sino todo aquello que consumimos y nos nutre. La parte de movimiento, que para mí es el vehículo número 1 de conexión. 3, mi pilar específico donde soy yo la que lo maneja directamente, que es la parte de bienestar psicoemocional. Ujú. Y el último, y como el que envuelve todo, la parte de comunidad y conexiones. Entonces creo que a través de esos 4 pilares vamos en este camino de The Mom You Want to Be, que es como aspiracional y también engloba toda esa parte como ansiosa y de expectativas y de lo que nos han puesto Ujú. como condicionamiento a luego poder estar y sentarte así como cómoda y decir, bueno, esta soy yo y esta soy yo ahorita, porque eso también.
tú vas cambiando a medida que tu vida y tu propio camino de maternidad, bien sea porque tienes más hijos o no, porque tus Claro. propios hijos van creciendo. Entonces siento que esto es como un viaje de por vida. De nuevo, nunca estaremos preparto otra vez y ahí vamos. Creo que naturalmente nuestra comunidad, nuestras charlas, nuestros encuentros son algo que siempre está evolucionando porque va a depender mucho también del momento que estemos viviendo como colectivo, y ahí quiero destacar que también esta generación de padres que tanto se ha dicho y tantos titulares hay, nos está tocando ser padres en un contexto social que nunca antes se ha hecho. Sí. Todo lo que viene con revolución, o sea, es una segunda revolución industrial con todo el tema del AI, los accesos a Internet y todo lo que eso puede desencadenar. Los libros todavía se están escribiendo, o sea, quien te diga que es un experto y gurú en esto, redes Todavía, sociales, no, claro. todavía no. Y que lo que hoy sabemos mañana cambió y pasado también. Entonces, creo que ahí es a donde vamos, a un viaje de constante introspección, conexión y resignificación a medida que vas viviendo tu camino de mujer y de mamá y de familia Y realmente. quiero detenerme en dos conceptos que mencionaste que creo que son valiosos para ampliar. Uno tiene que ver con esa reconstrucción de nuestra identidad como mujer hacia ser mamá, pero vinculamos eso Mm. con la carga mental de lo que tú acabas de mencionar, de un mundo que nos lleva, nos empuja a una velocidad y la Sí. maternidad no puede ir a esa velocidad. La maternidad o la familia, porque al final tiene que ver con las dos cosas. ¿Cómo está hoy o cómo has visto tú en tus clientes, en tus pacientes, en este grupo de comunidad que estás trabajando, la carga mental y qué tanto afecta, si afecta, la ausencia o la presencia de una pareja, del padre sobre todo, porque también el mundo hoy nos lleva mucho hacia la mujer, el feminismo, la individualidad, pero si volvemos a las raíces, la comunidad estaba construida por una familia que tenía padre y madre y el hombre se involucraba tanto como la mujer. Entonces, hablemos un poco, desarrollemos esa idea porque creo que es fundamental en este momento que estamos viviendo las mujeres. 100%, y es eso, o sea, este tema yo lo he direccionado intencionalmente a la mujer primero, bueno, porque es lo que más directo me puedo relacionar, pero también porque creo que es donde hay el mayor impacto, así como creo que la niñez temprana es esa etapa semillita donde todo lo que siembres se va a multiplicar. Y bueno, inventé la palabra, pero Claro, pero se creo que da entendió. la idea, ¿no? Del impacto tan grande que tiene esta etapa en nuestros hijos y en nuestra sociedad. Entonces, mira, mi carrera fue psicología y ciencias políticas. Entonces, a mí el impacto directo, o sea, la familia es la base, es el centro, es lo que llaman también la primera empresa. Y generalmente, yéndonos un poco a estos roles más tradicionales, donde la mujer tenía un rol más definido y ni siquiera como sociedad, sino hasta como tribu, como Claro, mamíferos que éramos primitivos, el que hombre y la somos, mujer, que somos exacto, todavía, sí. exacto, digamos que se nos ha olvidado un poco con la modernidad, pero hay roles y el rol no significa que tú eres más o menos capaz que nadie, sino que como que divide and conquer, porque el universo es bastante complejo y como especie somos seres sociales. Entonces, este cuento de que la maternidad se ha vuelto muy sola es también un producto de la realidad moderna, pero inicialmente no es solo que era en papá, mamá, como sea que esté configurada la familia, pero eran tribus. Claro, Los abuelos estaban involucrados, y abuelos me refiero a ancestros por generaciones. El bebé no lo cuidábamos en manada. Entonces, este es un poco una comunidad y un movimiento que traer algo de eso de vuelta, empezando con construir una comunidad de mujeres y mamás donde te sientes identificada, acompañada, porque a veces hasta aunque tengas tu familia cerca y también hay otro factor aquí, ambas somos inmigrantes. Soy venezolana y he emigrado 3 veces realmente. En todo ese proceso he ganado un montón, pero también hubo un montón de cosas que, que bueno, que perdiste, quedaron en sus claro. momentos, y cada duelo también de eso. Entonces esto también es como un 360, ¿no? Donde todo se une
y ahora como madre yo, sí, yo no quiero estar sola. Y gracias a Dios, de vuelta al rol del padre acá o de la figura masculina, vital. O sea, yo cuento con la bendición de que mi pareja es un gran padre, es de estos padres modernos involucrados, donde, bueno, sí, la realidad es que ambos padres somos profesionales, ambos tenemos aspiraciones y más allá de las aspiraciones, pues bueno, la responsabilidad y el compromiso de nuestra familia, nuestra casa, nuestra bebé, Claro, nuestro perrito, y hay que todos poner de su parte, tanto, y además por el impacto que tiene en la vida de un niño. Admiro y me le quito el sombrero a todas esas mujeres o padres que por sus circunstancias de vida son o padres solteros o madres solteras, claro. si es el caso. O que tienen que tener de pronto a la abuela presente porque no hay un padre o no hay una madre. Hay muchos casos. Claro, por eso para mí la composición de la familia, si bien es súper importante, no es algo que considero es limitante. Lo que considero es que todos los niños se benefician de tener a tantas personas que los amen y respeten y cuiden como sea posible. O sea, quienes tenemos la bendición de tener a mamá cerca, a papá cerca, a los abuelos, los tíos, los primos, o sea, qué bendición. Ujú, Quien, quienes no, también mando un mensaje de esperanza porque no es, bueno, siéntete mal porque esa no es tu realidad o no es tu realidad ahora, en este momento, pero la comunidad uno la construye. Puede que sea tu familia elegida, esos amigos, esas mujeres. Entonces, bueno, The Mom I Want to Be como comunidad es ese espacio o es ese primer espacio donde también podamos ser libres, vulnerables y donde te atreves a explorar cosas que, bueno, tal vez no fluyen de primera línea en casa. Aquí encuentras apoyo y de ahí sabes cómo manejar mejor a lo mejor una situación que estés viviendo en la pareja o si te toca atravesar un divorcio, cómo navegarlo de la manera más amable y respetuosa posible para todos los ujú, involucrados, madres o padres solteros. O sea, hay de verdad un espíritu de criar en comunidad. 100%, y creo que ahí diste en uno de los temas más controversiales hoy en día, porque se contrapone con esta idea de que esta presión de la mamá que quiero ser o debo ser según lo que me dice la sociedad, y hay que volver un poco al origen, cuando criábamos en comunidad, criábamos en tribu, donde todos los vecinos, los padres, los abuelos, los sobrinos, todos estaban involucrados un poco en ese proceso de shaping esa nueva vida, ¿no? Y yo Y que creo que además eso crea independencia, el que tú puedas tener esa exposición temprana, o sea, al final, que tal vez me estoy adelantando, pero ¿cuál va a ser la manera en la que yo mida mi mayor éxito como mamá? Si lo hice bien o no. No es si le di el tetero o esta comida o aquella o el coche o lo vestí. No, 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 ni al colegio que fue ni siquiera, a pesar de que la educación es un grandísimo regalo que le damos a nuestros hijos, pero es ¿puede mi hija vivir sin mí? O sea, por eso es que yo claro, he dado con ese tema de que la dualidad de la maternidad, porque el indicador, el KPI, como dicen en el mundo corporativo, que me va a decir a mí realmente si hice o no mi trabajo a gran escala es, la preparé para el mundo que va a enfrentar y para que pueda vivirlo feliz y satisfecha sin mí. Sí, y es un duelo, obvio, porque porque en la para mí va medida a en que ser tú siempre mi bebé. ves, claro, en la medida que tú ves que empieza la independencia, la autonomía, el yo lo quiero hacer, es porque lo estás haciendo bien justamente. Es Y porque la estás confianza, o sea, creando la un confianza y exactamente. seguridad. Y yo creo que un factor fundamental en eso, además de los valores que uno pueda transmitir como padre, eh, es que ellos sepan que hay un entorno, o sea, que sientan esa red de seguridad que va más allá de mamá y papá y que empieza en sí mismo, porque si ellos confían en sí mismos por cómo uno los ha tratado y los ha educado y el entorno que los rodea les refuerza eso, bueno, definitivamente estamos creando seres resilientes y que van a saber echar para adelante, como decimos en venezolano, no importa lo que se les presente. Y resilientes en amor, comentaste al principio de la entrevista, porque al final, pues toda esta crianza, toda esta autonomía que estamos fomentando en ellos, siempre tiene que venir desde el amor y eso creo que es un principio que tiene que ser fundamental. Bueno, desde antes, porque incluso uno ahí con la, mira, yo que tengo Claro, en pero la digamos que pancita,
Ya, Claro, claro. Bueno, no sé, para mí todavía, casi ya 4 años después, yo todavía, o sea, y mira lo que te hablé y por eso el episodio del podcast que comentaba más temprano se llama Mi regalo de Navidad, porque yo siento, o sea, y además yo cumplo el 30 de diciembre, o sea, que tiene mucha wow. significancia todo ese mes para mí, pero hubiera podido ser horrible por todo lo que viví y al sol de hoy el sentimiento que yo uso para describir lo que se siente buscar a mi hija todas las mañanas cuando se despierta es el sentimiento que uno tenía de niño cuando te despertabas todos los 25 de diciembre. En Latinoamérica celebramos Navidad. Lleno de Cuando regalos. llega el niño Jesús, la Claro. llegada, uno duerme el 24, come, no sé qué, abres los regalos con la familia, pero nada se compara a esa emoción en la pancita y esas mariposas que uno siente cuando sabes que es 25, ya amaneció y quieres ir corriendo al arbolito a buscar ese regalo. Yo siento que yo vivo un 25 de diciembre todos los días cuando vengo a buscar a mi bebé en el cuarto para pues empezar el día. Para Y, despertarla. y bueno, yo viví un 25 de diciembre donde el despertar Claro. me dio ¿sabes? Una revolcada muy, muy fuerte, pero puedo vivir las dos emociones y bueno, creo que ahí por eso también tratar todo desde que sí, es una dualidad, no hay luz sin oscuridad y la frase de que dice Only in darkness can you see the stars. O sea, necesitamos las dos cosas. Y se siente en tus palabras y se siente en tus eventos. Lo puedo testificar que se siente esa pasión y esas ganas de, esa forma de servir. Al final Dios te dio ese Sí, don sí. para servir y entregárselo a otros. Y que fue muy, muy, muy complejo. O sea, fue un camino duro también. Por eso cuando hice referencia a haber vivido personalmente también procesos bueno, de depresión y ansiedad, wow, todos los años en los que yo no encontraba porque es que todo no encajaba y que, claro, Ujú. nada de lo que yo sentía que yo quería hacer encajaba en todos los job descriptions que tuve, como en mi vida corporativa ni nada. Yo decía, pero ¿por qué me siento tan fuera de lugar? Bueno, sí, el tiempo de Dios es perfecto. Todavía no habías llegado ahí, paciencia. Pero ya él estaba viendo hacia dónde te estaba Claro, moviendo los hilos se y estaban el para tejiendo, qué. pero uno a veces no lo puede ver y Vamos a pasar a un tema que parece tragicómico. Y es mm, justamente, vamos a decir otra vez, la carga mental, la presión por las fechas que nos vienen ahora. Estamos hablando de sí. todo lo que viene para el mes de noviembre, Navidad, Año Nuevo. ¿Cómo equilibrar el bienestar emocional, ese estado zen de tranquilidad con todo lo que nos viene acumulado en este último trimestre del año? Bueno, me parece una pregunta maravillosa y es una invitación a algunas cosas. Creo que voy a ir por partes y las ideas se irán ordenando a medida que voy respondiendo. Pero lo primero es que yo no creo en el equilibrio. O sea, para mí, literalmente, hoy en los stories en la mañana puse eso. O sea, el equilibrio para mí no existe y por eso yo he creado algo, porque sí, si yo quería perseguir mis aspiraciones personales y profesionales combinados con mi rol de mujer y de madre, de esposa, a mí no me daba, la cuestión no me daba. Entonces yo necesité crear algo para mí, primero, que ni siquiera fue mi metodología, o sea, yo necesité ver cómo creo algo donde yo puedo servir, sentir propósito, pero a la vez puedo perseguir mis aspiraciones personales, creativas, de servicio y que lo pueda manejar yo, Ujú. porque no encajo ya en esta versión de mí en el modelo tradicional en el que trabajé los 20 a mis 30 años. Y solamente para sumar sobre tu punto, creo que tiene que ver con vivir la etapa que estás viviendo y abrazarla al 100%. Y ese es precisamente el secreto. Para mí no existe el equilibrio, para mí existe lo que yo he llamado integración. Integración, en mi caso, de mi vida y mi trabajo, que son como, digamos, las dos Ujú. esferas más grandes que hablamos, pero incluye mucho más, ¿no? Se llama lo que en coaching como herramienta se conoce como the wheel of life, la rueda de la vida, que incluye muchísimos aspectos y tantos como tú quieras agregarle también. Claro, el Em, matrimonio, el tener que emigrar, el nacimiento de un hijo, las emociones, la salud la mental, pérdida, tu salud financiera, o sea, claro. todas estas áreas que nos hacen seres humanos integrales y cómo estás en cada una de ellas. Entonces creo que cómo lograr el equilibrio que para mí es integración, primero que nada es escuchándote. O sea, es bájale el volumen a todo eso que está afuera y escúchate.
Escúchate aquí y aquí. Encontrar tranquilidad o el estado zen que hablamos es muy aspiracional. Yo no invito a eso. Ok, Eso es como que lo que viene después. Pero te escuchas, te sientes, tú quieres hacer eso. Si a ti te hace feliz y te llena tener la agenda, pero mejor dicho que no cabe nada de aquí al 5 de enero y comprar regalo aquí y ve para allá, hazlo. 50.000 invitaciones. ¿Te llena? ¿Te hace sentir viva o te hace sentir, Dios mío, no puedo más? claro, Ese sería mi primer punto. El segundo es una invitación a evaluar a qué le podemos decir que no. claro. Escoge una cosa. En vez del sí y ese famoso to-do list que para mí se siente de nuevo como impositivo, yo he trabajado algo que yo llamo los accomplish list, porque me hace feliz sentir que logro, es mi lista de logros, no es mi lista de De quehaceres. tareas, claro, Y cuando lo reenfoco, es la misma cosa, pero cuando la reenfoco desde ese lenguaje, siento que me estoy dando. Y parece increíble, pero eso va diciéndole a tu subconsciente, me estoy atendiendo. Y cuando nos sentimos autoatendidas, que ese también es como otro mito que quisiera brevemente romper, se ha puesto muy de moda en todo el mundo del bienestar y wellness y todo esto, el self-care y positive vibes only. Qué pena, de nuevo aquí vino la amiga contraria, el abogadito de la verdad que dice, no, eso no es así. Sí, chévere, te quieres ir a dar un masaje, te quieres hacer un facial, hazlo. Pero ese no es el verdadero significado, porque eso también crea luego una expectativa, una presión, si tienes o no los recursos. No se necesita todo eso para encontrar balance. claro. Nos necesitamos a nosotros. Respirar es gratis, abrazar un árbol es gratis, poner los pies en la arena o en la grama o en la nieve si vives en un clima frío como me tocó por 15 años. Todo eso le manda estímulos y esto es de ciencia, esto no es que lo estoy inventando yo, Ujú. o Sí, sea, es que volvemos a lo que es comentábamos volver a la tierra, anteriormente, es volver a nuestra raíz, a nuestra volver a la esencia. base. Entonces, para mí, tal vez ese sería el tercer punto, volver a tu centro. Primero Claro, es escúchate a ti misma. Segundo, escoge una cosa. De todas las que anotaste en tu lista, una, borrada. Te reto a eso. Y cuéntame cómo te sientes. claro, Si te da más ansiedad, ok, la volvemos a poner. Eso siempre se puede hacer. Pero el 99% de las mujeres me van a decir, uff, sí. Y si cuando hagas esa y te sientas bien, escoge otra más. La tercera, eso, ve a centro, cable a tierra otra vez. Back to basics. Perdemos mucho tiempo y lamentablemente con eso mucha energía mental y emocional a veces y física, porque al final el cuerpo responde a lo que dice la mente. Creemos que es al revés y el cansancio lo sentimos primero en el cuerpo. Cuando lo pero sentimos en no, el cuerpo es porque ya vino de acá. claro. Y eso es una gran señal. Nuestro cuerpo creo que es nuestro mejor termómetro para decirnos para. Pero cuando el cuerpo habla, generalmente es un poquito tarde. Es porque no estuvimos escuchando nuestra intuición y dándonos a nosotras mismas lo que necesitamos. A veces detener el ruido y escucharte y reconectarte con esas emociones, con esos pensamientos. En la O Biblia de se no hacer habla nada. de No, pensamientos de bienestar y cien por justo empieza por ciento allí. Y a veces la invitación es algo tan sencillo como no hagas nada. Pon Claro, una alarma en tu celular que diga 5 minutos de no hacer nada. claro. Wow, qué buenos O consejos. sea, recordemos más bien el sentido de estas fechas. Para quienes celebramos en Estados Unidos, bueno, es Thanksgiving, seguido de Navidad o cual sea la práctica que sigues durante el mes de diciembre, pero es como una época de luz y de conexión. Tía. Entonces, centrarnos un poquito en eso, recordar el propósito y ya, dejarte llevar. Y bueno, si la torta, no sé si se te olvidó un regalo, ay, mi amor, dale un abrazo. Y yo le agregaría una última cosa a tu lista, que a mí me cuesta mucho, pero que es Ujú. importante. Aprende a pedir ayuda. Sí, 100%, sí. Cuando lo No, la lista es necesites, infinita. Esa lista yo cada vez le voy agregando puntos, pero claro, sí, ten la humildad de decir, no delegar. puedo con Yo esto sola, ¿quién me ayuda? cuando hablé de esto el año pasado, justamente en un programa acá en Miami, en televisión, fue eso, fue delegate. O sea, ¿a qué le dices que no? ¿Y qué puedes reasignar? Sí, No tienes que hacerlo sola.
Sí. Bueno, Andrea, nos quedó corta la entrevista. Creo que vamos a tener que reprogramar y hacer una segunda parte. Muchísimos temas para seguir explorando, así que sí. Sí, hay invitados que yo les digo que van a ser invitados recurrentes de Bountiful Momcast, Me encanta, qué honor. porque definitivamente hay mucho que cubrir, mucho que cubrir. Y quiero darte las gracias por recordarnos que ser mamá también es una oportunidad para volver a encontrarnos con nosotras mismas, pero también para construir una nueva forma de amar, una nueva forma de reconectar como tribu, de acompañar a nuestra familia. Que no somos perfectas, no hay una manera perfecta, me encantó eso, de la mamá que quiero ser a la mamá que debo ser, la que está diseñada para mi familia. Eso creo que es el highlight de lo que nos llevamos hoy. E importar que es un constante proceso de introspección y reinvención, o sea, sentarte y sentirte feliz y empoderada, porque además eso es posible, o sea, es posible vivir en el caos que a veces representa la maternidad al principio y ser feliz en eso. No significa que los momentos malos uno se los pone como lentes color de rosa, no, pero hay felicidad y disfrute en eso también. Y mientras podamos ser más amables con nuestro proceso, es tan enriquecedor, es tanto lo que recibimos también cuando estamos abiertas a eso. Y nada, es una oportunidad maravillosa para descubrirte, resignificarte y entender que, bueno, lo que definas que eres hoy como the mom you're meant to be, la que vinimos a ser, bueno, mañana, en un año, en 6 meses, en 3 años, en 10 años, es otra. Claro, O no, depende de ti. Pero para mí es muy importante rescatar ese punto porque como seres humanos estamos en constante evolución, porque nuestra maternidad y nuestra identidad no. claro. Sí. Absolutamente. Muchísimas gracias. Quiero dejarte el espacio para que tú hagas la invitación a cómo te pueden contactar, tanto a nivel personal como con el grupo de comunidad. Bueno, en mis redes sociales, Instagram y un canal privado de WhatsApp para quienes deseen sumarse a la comunidad de The Mom I Want to Be. Vayan a mi cuenta de Instagram, The Mom I Want to Be. Siempre me toca aclarar, The Mom I Want to Be es con una sola T en ese want to be. Esta comunidad que hasta ahora somos alrededor de 100 mujeres, ahorita basadas todas en Miami, pero tenemos también en Nueva York y en un futuro no muy lejano también en México, Madrid. Y bueno, mi sueño que lleguemos también pronto a Venezuela y Colombia. Pero es algo construido, como una vez una mentora me dijo, one handshake at a time. O sea, todas son mujeres que personalmente he conocido y han llegado a mi vida. Entonces, bueno, también ha sido un gran regalo que me ha dado la maternidad. Muchísimas gracias, Andrea, por tu tiempo, por tu generosidad, por tanta información valiosa, pero también por la apertura de tu corazón. Muchas gracias por haber sintonizado Bountiful Momcast. Recuerden que estamos en Spotify, YouTube y Apple Podcast disponible para que vean todos los episodios que hemos ya construido a lo largo de este año. Muchísimas gracias y hasta un nuevo episodio.